esta historia es de mi tía, le diremos Paola. Ella, junto con mis tíos y mi mamá, iban en verano a la finca de su abuela, o sea mi bisabuela, que vivía en Cajamarca, Perú. Durante esas vacaciones, todo iba bien, hasta que mi tía comenzó a dejar de comer, sentía que la miraban, tenía pesadillas, no quería dormir con la luz apagada ni sola, y dicen que cada día que pasaba se veía peor. Un día, para animarla, mi mamá y sus hermanos decidieron salir a jugar al patio de la casa, que era básicamente un campo extenso. En él había un árbol de higos y ellos, como niños cualquiera, andaban jugando alrededor sin preocupación. Mi abuela usaba una campanita para llamarlos a almorzar. Cuando todos la escucharon, reconocieron que debían entrar a comer a la casa. Pero cuando todos estaban dentro, se dieron cuenta de que faltaba mi tía Paola. Mi abuela salió a regañarla y la vio ante la higuera con la mirada perdida. Cuentan que parecía como hipnotizada. Mi abuela, ya molesta, la obligó a entrar y es ahí cuando ella recién reaccionó, asustada. Lloró y gritó tratando de explicar lo que vio. Solo pudieron entenderle que era algo con cara arrugada pero de estatura pequeña. Al principio no le creían, pero con el paso de los días se dieron cuenta de que ella estaba verdaderamente aterrada. Dejó de comer totalmente, parecía que poco a poco se apagaba, al punto de ya no levantarse de la cama. Mi abuela, al verla en ese estado, decidió quedarse a dormir junto a ella. Durante la noche, escuchó que afuera de su ventana comenzaban a silbar. Era tardísimo y estaban en el campo, era imposible que fuera alguien más. Sin dudarlo, cayó en cuenta de lo que estaba ocurriendo. Fue al baño a orinar y con el bol comenzó a echar el orín hacia donde provenían los silbidos. A la mañana siguiente, mi tía ya se sentía mucho mejor. Tuvieron que llevarla a una curandera para que le quitara el susto. Comenzó a comer con regularidad y con el tiempo quedó en la memoria de sus hermanos, pero Paola dice no recordar nada. Cuando tenía 6 a 7 años, yo vivía en una casa de campo junto a mis padres. Teníamos árboles y plantas de higo, fruta que les gusta a los duendes. Yo no tenía muchos amigos, así que me pasaba el día en mi cuarto jugando con mis juguetes. De un momento a otro, empecé a ver personas en miniatura debajo de mi cama, duendes. Eran exactamente como personas pero súper pequeñas y tenían alas casi invisibles. Flotaban y hablaban. Por alguna razón, nunca me asusté y jugaba con ellos. Con la pelota, ellos, sin moverse, me la pasaban y conversábamos. Estos duendes eran de sexo femenino y masculino, de todo tamaño. Su cuerpo era proporcionado, no eran cabezones. A pesar de que su voz era muy bajita y delgada, podía escucharlos. También flotaban y desaparecían cuando mi mamá o papá estaban cerca. Un día le comenté a mi mamá sobre esto. Ella consultó con alguien que sabía del tema. Teníamos un perro que no entraba a la casa y siempre estaba en el patio. Mi mamá empezó a meterlo a la casa. A mis amigos los duendes ya no los veía, y después de unos días me dijeron que tenían miedo a mi perro. Se despidieron y se fueron. Desde ese día no los volví a ver. Tiempo después nos mudamos. Ya después, mi mamá me dijo que esa señora le había dicho que los duendes se llevan a los niños y que por eso los podía ver. Le recomendó tener algún animal en la casa porque les da miedo a los duendes y así se irían, lo cual funcionó. Obviamente, esto me lo dijo cuando ya estaba grande. Esta experiencia no me pasó a mí, le pasó a mi mamá. En ese momento, mi mamá tenía 2 hijos, mis hermanos mayores. Mi hermano tenía unos 10 años. Por ese tiempo, en la familia del papá de mi hermano había una tía que practicaba la brujería y mi mamá vivía ahí con mi hermano y mi hermana. Mi mamá contaba que por las noches escuchaba ruidos en la cocina y en la sala. Ella iba y no veía nada, pero mis hermanos sí, y ellos contaron que eran duendes con apariencia de rostro arrugado, enanos y con un sombrero puntiagudo. Es muy cierto que los niños y los animales ven cosas que los adultos no ven. Mi mamá, en ese lugar, dormía en una habitación muy oscura donde en la noche no se veía nada, pero literalmente nada. Una noche, mi mamá despertó de golpe, sintiendo que algo la estaba ahorcando y en su oído sentía una voz rasgada que reflejaba enojo. Ella no podía procesar lo que pasaba, no había nadie allí. En un momento de miedo, comenzó a rezar a Dios con mucho miedo, e inesperadamente vio una luz que brillaba resplandecientemente. Entre esa luz había una entidad que le dijo:
no temas, hija, y dejó de sentirse asfixiada y sintió tanta paz. Recuerdo cómo se expresó después de eso, y más nunca le volvió a ocurrir una experiencia así. Ella vivió un tiempo más en esa casa hasta que se mudó a una casa propia. Me lo contó cuando tenía 10 años. Eso me dejó perplejo y pensativo. La manera en que se expresaba al contarlo es algo que nunca olvidaré.